Hola, mi nombre es Katy Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas, así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Decidí comenzar mi primer episodio con mi testimonio, porque me imagino que muchas se preguntarán, ¿pero cómo fue que decidiste educar en casa? Personalmente, me encanta escuchar testimonios, porque creo que los testimonios levantan nuestra fe para creer que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos, en nosotros y a través de nosotros. Para comenzar, quisiera decirles que soy de Ecuador, aunque desde hace ya muchos años vivo en Estados Unidos. Yo viví y crecí en mi país de origen. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para las mujeres que viven en Estados Unidos y que quizás uno de sus temores es el idioma inglés. En mi país estuve estudiando en las escuelas secundarias que tenían programas de inglés avanzados a las escuelas regulares. Pero que cuando llegué a este país fue que me di cuenta que tenía mucha teoría y cuánto me faltaba la práctica. Además, quiero agregar que no necesitas conocer y hablar perfectamente el idioma inglés para poder educar a tus hijos en Estados Unidos. Si puedes leer y entender el idioma es más que suficiente. Ahora, después de este pequeño paréntesis, continúo con mi testimonio. Después de algunos años de vivir aquí en Estados Unidos, conocí a mi esposo, me casé y tuve mi primera hija que se llama Shira. Para este tiempo, habíamos acordado con mi esposo que yo dejaría de trabajar y me quedaría en casa cuidando a mi hija. El tiempo pasó y tuve a mi segunda hija que se llama Neviela. Mi esposo tenía su trabajo más un trabajo extra como agente de préstamos hipotecarios. Pero cuando pasó el derrumbe de los precios de las casas en Estados Unidos, eso mismo pasó con su trabajo extra. Esto nos obligó a tomar decisiones drásticas para yo seguir cuidando a mis hijas con un solo ingreso en la casa. Así que decidimos irnos a vivir a Colorado. Una de las razones por las cuales decidimos irnos a vivir a este estado fue por las escuelas. Habíamos escuchado que las escuelas públicas en Colorado Springs era una de las mejores de Estados Unidos. Cuando llegamos allá, conocimos a una pareja argentina en la iglesia. Un día le pregunté a la esposa qué le parecían las escuelas en la ciudad, creyendo yo que sus hijos estudiaban allí. Ella me contestó, no lo sé, yo he educado a mis hijos, a mis 3 hijos en el hogar y ya todos están graduados. Para mí fue una sorpresa escuchar a una latina que había graduado a sus 3 hijos en casa. Yo había escuchado sobre educar en casa en New Jersey y mi esposo quería que yo lo hiciera, pero yo le decía que yo no iba a poder hacerlo porque mi primer idioma no era el inglés y que yo no había estudiado para ser maestra. Pero después de conocer a esta madre latina, me quedé pensando y en una oportunidad le pregunté que cómo ella lo había hecho. Ella muy amablemente me comentó toda su experiencia, pero hubo algo que se me quedó en la mente y fue esto. Ella me dijo, Katy, si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. El inglés que yo sabía cuando comencé era nada y yo fui aprendiendo con mis hijos. Esas palabras me dejaron en shock y no podía quitármelas de la mente. Por primera vez pensé que quizás podía hacerlo, pero los temores llenaban mi mente. Así que decidí orar sobre el tema. Luego de orar por un par de semanas, Dios habló a mi vida a través de su palabra. Y fueron 2 versículos bíblicos que me dieron la convicción de lo que Dios quería que yo hiciera. El primer verso fue Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Ese día pude entender que yo estaba confiando en mis habilidades y no en las de Dios. Y tenía que decidir en mi corazón obedecer y dejarle los resultados a Dios. El segundo verso fue de Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estos versos fueron muy importantes porque me enseñaron el por qué Dios quería que educara en casa a mis hijas.
su propósito era que yo discipulara a mis hijas. Y hay una gran diferencia en traer la escuela a casa y discipular a tus hijos. Y de eso hablaremos en los próximos podcasts. Luego de esto, le comenté a mi esposo y decidimos tomar el paso de fe y comenzar con mi hija mayor que entraría a kindergarten. Y que Dios nos fuera mostrando cómo Él quería que lo hiciéramos. Hoy tengo 3 hijas a las que hemos educado en el hogar por 11 años. Mi hija mayor está ahora en el 10º grado de escuela secundaria. Cuando veo a mis hijas y miro atrás, lo único que puedo ver es la fidelidad de Dios, y de mi corazón solo brota agradecimiento a Él por darme los hermosos recuerdos que he podido grabar en sus mentes y corazones desde pequeña. Durante los próximos podcasts estaré hablando sobre algunos puntos que hablé hoy, como el costo de la obediencia y la diferencia entre traer la escuela a casa y el discipulado, además de los temas como los métodos y diferentes currículums que hay para educar en casa. Así que espero que te inscribas al podcast para recibir cada nuevo programa. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este podcast. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre cómo educar en casa, suscríbete para que no te pierdas los próximos programas. Adiós.